Buenas noches. He decidido grabar las clases otra vez porque no estoy satisfecho cómo ha quedado y me he dado cuenta que no puedo grabarlas tan tarde porque termino muy agotado. Eh, Cada uno tiene sus cosas y luchar contra las enfermedades es complicado, pero bueno, eh, lo importante es que no es el problema, sino esforzarse por hacer las cosas mejor. Un profesor tiene que tratar de transmitir de la forma más clara y más fácil posible para que los alumnos, la gente que esté interesada, los que estén estudiando electricidad, tengan un concepto suficiente, sobre todo para que a día de hoy que la educación está deformada y deformada adrede para que no sepa, pues nuestro deber es tener herramientas para defendernos. Hay un cuento que habla sobre alguien que arregló una pieza por 400 euros y al cliente le pareció caro. Le dice, mira, ¿me podrías desglosar en una factura todo? Y dice, sí. Y dice, ¿y motivo? Me parece muy caro. Bueno, vale, yo se lo desgloso, no hay problema. Resumen, por apretar un tornillo, 1 euro. Por saber qué tornillo hay que apretar, 399 euros. Hay que saber por eso, para que no se ríen de nosotros. ¿Por qué? Porque las empresas somos nosotros los que tenemos que decir, este es mi trabajo, estos son mis conocimientos y si usted quiere que trabaje por aquí, para usted, mi trabajo vale tanto y si no, busque. Hay que cambiar las cosas y una de lo más revolucionario que hay, una de las cosas más revolucionarias que hay hoy en día es aprender y saber, porque el que sabe es libre. Vamos a empezar. Bien. Tenemos una línea trifásica de 400 kilovoltios, tensión nominal. Mientras sea tensión nominal, quiere decir que tenemos 400 kilovoltios, me voy a meter un poco para que me vean, 400 kilovoltios del punto A al punto B. Tenemos una onda electromagnética, no tenemos más nada de momento, simplemente una onda electromagnética alterna que va de un punto A al punto B. La longitud total entre ambos puntos, subestación, hasta el punto B son 100 kilómetros. Bien. Conductor, acero aluminio de 185 milímetros. Resistencia, 0,157 ohmios por kilómetro. Vale. Y temperatura, 20 grados centígrados. Bien. Esto ya nos dice que es un cable, seguramente que estará en una torre. Un cable trenzado en haz. ¿Para qué? Para que los electrones vayan pasando de capa a capa, porque acuérdate que los electrones se mantienen en la superficie del cable. Esto es un inconveniente, porque produce calentamiento y otros comportamientos no deseados para para poder crear una diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Bien, vale. Carga, aquí sí hablamos ya de una carga, aquí ya tenemos una carga. 250 megavatios de potencia activa. Vale. Potencia activa, tenemos muchas cosas conectadas. Y el factor de potencia es un factor de potencia bueno, 0,9, inductivo. Inductivo, ¿qué quiere decir? Que el voltaje y la intensidad van desfasados, uno con referencia a la otra, no van a la par. En las inductancias pasa esto, los arrollamientos de espiras. ¿Dónde no pasa? En la resistencia. En la resistencia, voltaje e intensidad van a la par. ¿Existe coseno de phi 1? Sí existe, pero existe en un horno. ¿Qué pasa si enchufamos 500 hornos a la vez, motores, etcétera, 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 etcétera? 500 instalaciones diferentes con diferentes aparatos. Hablamos ahí ya de un coseno de phi diferente, uno que nos da el transformador y otro que vamos a tener nosotros que se va a generar en la potencia, en el triángulo de potencia que ahora te explicaré. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchísimos elementos enchufados en este final de línea que tienen miles de comportamientos.
diferentes. Tenemos resistencia, tenemos inductancia, tenemos pérdidas por calor, tenemos tenemos luz, tenemos una onda también. Tenemos muchas cosas. Vale, triángulo de potencia. Pero antes te voy a explicar Lenz. Vale, la ley de Lenz, que ya te la he explicado, pero bueno, no te he hecho la fórmula con un cálculo. Tengo que mantenerme así un poco agachado para que me puedas ver. Bien, tenemos una inductancia, que es un arrollamiento de espiras, una bobina, lo ves aquí que da muchas vueltas, e inyectamos un voltaje en la dirección que apunta la flecha. Bien, una tensión nominal. ¿Y qué pasa? Cuando inyectamos este voltaje circula por todas las bobinas, del punto A hasta el punto B. ¿Qué hace? En cada bobina se crea un campo magnético y cada campo magnético crea un voltaje. Y ese voltaje es un voltaje opuesto al voltaje que estamos inyectando aquí. O sea, si aquí el voltaje va en esta dirección, para adentro, podremos aplicar regla... No puedo soltarme la mano porque me la pego. Pero podríamos utilizar las reglas de la mano izquierda para explicarte el campo magnético. O reglas de la mano derecha también, es otro tipo de reglas también. Pero bueno, quédate. Metemos voltaje en este lado, en la izquierda, y la bobina, la inductancia, el inductor, crea un voltaje hacia la derecha, en sentido contrario. Y vale, aquí tenemos esta traba y le hemos puesto una moneda de 5 céntimos. Vale. Y ahora cogemos estos dos imanes. Estos dos imanes. Y hacemos esto. Lo cogemos, lo dejamos, lo conectamos ya. Coge carga. Y ahora cambiamos la polaridad. Y mira lo que ocurre. Empuja en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que cada bobina está creando un voltaje que sumado se me oponen al voltaje que yo estoy inyectando aquí. Ley de Lenz. Aquí te he dibujado la flecha verde. La suma de todos los campos magnéticos y la suma de los crea un voltaje contrario al voltaje que estamos inyectando y que se opone. Bien, vale. Ahora vamos. Hemos calculado la intensidad. La intensidad es igual a la potencia por la raíz de 3, por la tensión, por el coseno de phi. O sea, la potencia la dividimos entre 1,73 entre los 400 kilovoltios y entre el coseno de phi, que es 0,9. Nos da 401,41 amperios. Esto quiere decir que esa intensidad es la que vamos a tener en todo momento de la línea. No. De las 0 horas a las 24 horas, las líneas van a tener un comportamiento diferente. Y no va a ser el mismo comportamiento en la hora 1 del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ni en la hora 2 ni en la hora 5. O sea, esto simplemente lo que nos va a dar es cuánto nos aguanta en total el cable al 100% de la línea. Evidentemente nunca va a estar el 100%, pero si estuviese al 100%, sabríamos que tendría un total de 401 amperios aproximadamente, porque vamos a medir y cuando miramos con una pinza perimétrica veremos que no tiene exactamente el mismo voltaje en todo momento, el mismo voltaje, la misma intensidad en todo momento, está variando, fluctuando continuamente, cada segundo está fluctuando. Vale, bien. Y aquí es donde entra el triángulo de potencia y el coseno de phi. Bien. Unidades. Potencia activa, aquí abajo. Esta línea tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades que son los 250 megavatios. 7 unidades de potencia activa. Potencia activa. La potencia que estamos utilizando. Vale menos 8 unidades de potencia aparente. Menos 8 unidades de potencia aparente igual a menos 1. ¿Qué nos interesa? El menos 1 de la potencia aparente. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí tengo 4 unidades de potencia reactiva. Y este menos 1, que vamos a ver si lo puedo dibujar, lo más recto posible aquí, parecido. Yo tengo unas pérdidas aquí determinadas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo aquí un motor que me consume 1 kilovatio, en verdad, ese motor no me está consumiendo 1 kilovatio, me está consumiendo aproximadamente 1,2 kilovatios. ¿Por qué?
porque tengo unas pérdidas en calor que están yendo y viniendo, unas interferencias en la instalación que me están perjudicando. Y bueno, están penalizadas, aparte de que, claro, producen calentamientos de la línea. ¿Qué tengo que hacer yo? Quitar esa unidad que nos pasa para obtener, en este caso, si yo tengo aquí un 0,7, un coseno de phi muy alto, para igualarlo y bajarlo a 0,9, tendría que quitar esta unidad. De forma que tendría, en potencia aparente tendría 7 unidades ya, he quitado una, en potencia activa tendría 7 unidades y la potencia reactiva tendría 3 unidades, he quitado una, he quitado esta de aquí que me sobra, entonces pues se me quedaría así, en este caso. Vale, lo veremos en trigonometría. ¿Por qué es importante esto? Porque un coseno de phi 0,9 es bajo y un 0,7 es alto. Porque realmente, acuérdate que todo es aproximado. Hay coseno de phi 1, sí, en una resistencia. ¿Por qué? Porque voltaje e intensidad van a la par. En una inductancia hay coseno de phi resistivo. No. ¿Por qué? Porque, ¿viste cómo se comporta una inductancia? No van a la par. Corriente y voltaje van desfasados. Entonces, al final, el 90%, el 0,9 de la instalación, el 90% es resistivo de la instalación y el 10% es inductivo, nada más. ¿Pero por qué? Porque tenemos aquí al final una suma. Imagínate cuántas viviendas podemos alimentar con 250 megavatios. 1000 viviendas. Esas 1000 viviendas que tienen. Un horno tiene un coseno de phi 1. Vale. Resistencia y voltaje van a la par. Pero yo a lo mejor tengo 1000 viviendas conectadas. ¿Y qué tengo en esas 1000 viviendas? Muchísimos aparatos que se comportan con diferentes formas. Aparatos electrónicos, resistencias, condensadores, motores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces realmente este triángulo suma lo que es todos esos elementos conectados a la vez o en momentos determinados, una mayoría al 70%, al 60% funcionando, que nos están dando un valor determinado para poder tener las menores pérdidas posibles en potencia reactiva y tener una potencia lo más adecuada posible y lo más aprovechable posible, en la cual tengamos pocas pérdidas en fenómenos directos del uso, como es el calor, o fenómenos estereotipados, como por ejemplo armónicos y otras cosas. Capacitancias producidas por los equipos electrónicos y otros fenómenos por el estilo. Nada más, acuérdate, 90 coseno de phi puede llegar hasta 1, pero solo en un elemento. Cuando tenemos muchos elementos funcionando a la vez, el coseno de phi, evidentemente, tenemos que llevarlo a 1, pero no lo vamos a conseguir nunca, sería perfecto. 0,9 es ideal, pero creo que actualmente no es muy poco probable. Jugamos con un 0,8, por ejemplo, un 0,85, como media entre una cosa y otra. 0,8 es un 0,85 es un factor de potencia bueno, alto. Y a la vez que es alto, es bajo. ¿Por qué es bajo? Porque uno, nos permite que la instalación funcione bien, pero la diferencia en la que tenemos de 0 a 1 realmente no es, por decirlo así, como nos explican en las matemáticas. O sea, las instalaciones están cambiando en la corriente alterna valores positivos y negativos continuamente. La onda va cambiando, más 1, menos 1, más 1, menos 1. Vale, perfecto. Entonces, realmente, un coseno de phi es un coseno 0,9 es bajo, pero a la vez es bueno. O sea, lo damos por válido. Y un coseno de phi 0,7 es alto. ¿Por qué? Porque es malo, porque produce muchas pérdidas. Sin embargo, un coseno de phi 0,9 produce pocas pérdidas. Entonces, por eso decimos que es bajo en base
al trato que nos está, o a los efectos o al resultado que nos está dando en las instalaciones que tenemos conectadas al final de esta línea, que ha dejado de ser una onda electromagnética para convertirse, generada en el punto A, para convertirse en una potencia inductiva en el punto B, en el cual tenemos el 90% de la instalación resistiva y el otro 10% es inductiva. Te lo explicaré más adelante. No te olvides de la ley de Lenz, la posición de un campo magnético creando una corriente, un voltaje contrario al voltaje que se le inyecta a la instalación, y ese es el comportamiento de las bobinas normales, de los electroimanes. Terminada la clase, espero que te haya gustado y muchos días tengo que grabarlas lo mejor posible, porque hasta el día de hoy las he grabado muy por encima y creo que si vas a hacer algo en la vida tienes que hacerlo bien, no puedes hacerlo a media. Entonces yo quiero hacer las cosas bien. Muchísimas gracias por tu tiempo, espero que te guste la clase porque te doy lo único que tengo, tiempo. Y en las personas con enfermedades graves, el tiempo es un regalo. Valóralo, valora la salud si la tienes, valora si tienes piernas y brazos y te puedes mover, y valora la vida porque es el regalo más hermoso que tenemos.